Estamos en Filipenses 2:12 y siguiendo nuestro lema de con todo, Pablo nos está retando ahora. Nos ha dicho en capítulo 2 al principio, nos da el ejemplo de Jesús, de cómo obedeció aun cuando no era fácil, y que aun cuando la obediencia lo llevó a la cruz, él está sumiso al Señor en todo lo que le pedía, le sirvió al Señor con todo. Y luego nos dice ahora a nosotros: por tanto, por esta razón, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice, no nomás cuando es fácil, también cuando es difícil. Y no solamente no hagan o no sigan con la costumbre, o no tengan la costumbre más bien de obedecer en su presencia, solamente la presencia de Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Igual como Cristo obedeció en todo momento, con todo lo que se le pedía, nos está pidiendo hacer lo mismo a nosotros. Y luego dice algo importante, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Estás ocupado en tu salvación? ¿Le das el tiempo? ¿Le das la atención? ¿Piensas? ¿Qué tan seguido piensas en tu salvación? Se dice la historia de un señor que tenía bastante propiedad y llegó el día que falleció. Era un señor en realidad era impío, y se descubrió que en su testamento él le dejó toda su propiedad al diablo. Cuando fueron a corte, en realidad no sabían cómo cumplir con este deseo. ¿Cómo le dejamos esa propiedad al diablo? ¿Cómo aseguramos que se cumplió la petición o el deseo del testamento? Y al final decidió el juez, dijo, mira, pues la mejor manera para cumplir con los deseos del difunto es con dejar que la propiedad llegue a crecer la hierba. Tenemos que nomás dejar que se eche a perder la tierra, la casa y todo lo que está en ella. En nuestra opinión, la mejor manera para dejar algo al diablo es con hacer nada. Y creo que se aplica a nuestra salvación también. Podemos dejar nuestra salvación y entregárselo al diablo con simplemente hacer nada. ¿Estás ocupado en tu salvación? Dice el Señor, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Eso quiere decir que es algo que requiere que se vea con valor, que es algo valioso. Temor y temblor. No queremos que se eche a perder, es algo valioso. Pónganse a pensar todo lo que era necesario para poder nosotros recibir salvación. De que Cristo dejó el cielo. Cristo se hizo hombre. Cristo dejó la gloria de su trono. Y nos describe precisamente en versículo 5 o versículo 6, dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o esclavo, con un señor o un amo, hecho semejante a los hombres. Así que tomando forma, la naturaleza de un esclavo, la forma de un ser humano. Imagínense experimentando las limitaciones de un cuerpo de un ser humano, pero con la mentalidad y naturaleza de un esclavo, de que no tiene ningún derecho personal. En realidad, el único deseo es cumplir con los deseos de su señor. No tiene en realidad derecho para opinar. No se le pregunta qué desea el esclavo. Se le dice al esclavo qué se va a hacer. Así que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Así que todavía se humilla más que lo que originalmente se había humillado con hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algo que no era fácil.
algo que no hubiera escogido personalmente, voluntariamente, de otra forma, sino por tomar la forma, naturaleza de un esclavo, hizo lo que se le pidió o lo que su Señor le pidió. Se ocupó en lo que los deseos del Padre llamaban o pedían. Era valiosa. Él se hizo hombre, dejó la gloria por nosotros y luego dice hasta la muerte y muerte de cruz, que en rumbo, aún años antes de ir en rumbo a la cruz, comienza a escoger 12 hombres, sabiendo que uno de ellos lo iba a traicionar, y a pesar de eso invierte en él. A pesar de que cuando más necesitaba el apoyo de humanamente hablando de los discípulos, lo abandonan, huyen. Después de que él ha invertido los 3 años de su vida, 3 años y medio de su vida en la inversión de ellos lo abandonan, sabiendo que uno de ellos lo va a traicionar. Aún le lava los pies, aún lo trata, ¿verdad?, como alguien que va a responder con su vida por él también, alguien que estaría dispuesto a dar todo por él. Cristo ya sabía que no, pero aún así lo trató como si fuera así. Él sufre la humillación del maltrato de su creación, el rechazo del Padre por hacerse pecado en la cruz. Sufre toda la ira y dolor del infierno por 3 horas para nosotros no tener que entrar al infierno por toda la eternidad. Él teniendo que entrar al tiempo cuando Él existía por toda la eternidad fuera del tiempo y existir o experimentar, las limitaciones del tiempo y sentir todo eso por mí, por ti. Cuando comenzamos a considerar y meditar en todo lo que se llevó a cabo para nosotros poder disfrutar la salvación, en realidad comenzamos a ver qué tan valiosa en realidad es. Pero ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces en realidad nos ponemos a pensar de lo valioso que es o lo valiosa que es la salvación? ¿Cuántas veces en realidad pensamos, verdad, todo lo que se llevó a cabo? El hecho de que hay gente que no solamente el Señor le costó un precio a él, sino gente que está dispuesta a ir a otros países, que otros por la influencia en otros países fueron alcanzados en Centroamérica por misioneros que dejaron sus países, sus familias para ir a predicar el evangelio allá y que conocieron al Señor en Centroamérica. Y en otros casos, ¿verdad?, pastores dejaron sus familias para ir a predicar en un lugar donde no tenían familia y ahora están aquí. Quizás, ¿verdad?, en el caso del hermano Kershaw, que un americano que fue a un vecindario o departamentos donde en realidad nadie casi hablaba inglés, y él casi hablaba español, pero aún así él quiso alcanzarlos y le costó un precio. Dice el Señor: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es valiosa. Es valiosa. Estás ocupado en lo que Dios dice que es valioso. Te ocupas. Porque si nos tenemos que ocupar, nos debemos ocupar en esto, la salvación, es porque es valiosa. Dios dice que es valiosa. Nos dice el Señor en Hebreos 2, versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo no es que vamos a perder la salvación, pero cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo no va a haber, verdad, graves consecuencias? No que la única consecuencia es perder la salvación, sino que vamos a sentirnos alejados del Señor. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos una salvación tan grande. Dice Dios, la salvación es algo grande. Entonces es grande porque es valiosa. Es grande porque
Cuando Dios nos pide ocuparnos en algo, nos está diciendo algo acerca de lo que está describiendo. Camila, ¿puedes venir? Ok, Santiago. Cuando nació Santiago, ¿verdad? Y cada uno de mis hijos, obviamente, uno entiende lo que Dios le está ahora encomendando. Uno entiende que ahora yo me voy a tener que ocupar en el cuidado de él, porque él es valioso. Ahora yo entiendo, ¿verdad?, que ahora requiere o exige desvelarme, ¿verdad? Y saber que él va a despertar a cualquier hora que le dé hambre y él va a clamar, no le va a importar. Papi tiene que trabajar mañana, mejor no voy a soltar el llanto. O papi tiene que llorar, sí, llorar aquí también, ¿verdad? Pero papi tiene que trabajar mañana, así que mejor me espero como hasta bueno, para que duerma un poquito más, quizás a las 7. Voy a despertar y llorar entonces, y ya que me cambie el pañal entonces también. No se preocupa nada de eso. Él nomás le da hambre, soltó el llanto. Tenía que le cambiaran el pañal y soltaba el llanto. Y yo entendía que él no se iba a preocupar de mí, yo tenía que preocuparme de él. Yo me iba a ocupar en él porque era alguien valioso. Que eso quiere decir que yo iba a cambiar mi horario, mis prioridades de acuerdo a sus necesidades. Y exigía que yo me ocupara en él. Porque es valioso. Tenía que cuidar de él, tenía que invertir y tengo que invertir en él. Y es algo que requiere actividad, no pasividad, ¿verdad? Que yo tengo que siempre estar buscando cómo cuidar de él, qué es lo mejor para él, cómo invertir en él, cómo demostrarle amor más seguido, cuáles son sus necesidades del momento, de su etapa, que van cambiando sus necesidades y el tiempo que él requiere. Y a veces hay momentos de desánimo y él no siempre sabe cómo expresarlo, pero yo tengo que captarlo, percibirlo y luego dedicarle más tiempo en ese momento, sabiendo que va a haber momentos donde va a necesitar más tiempo que otros y no siempre es lo mismo. A veces hay momentos que está muy bien, pero hay momentos que extraña a papi y yo tengo que dedicarle más tiempo, y otras cosas tienen que tomar segundo lugar, tercer lugar, porque mi hijo me necesita y yo tengo que encaminarlo y amonestarle que esto está por venir, estas trampas, y que yo también he luchado con cosas similares a él y que no es único, y por el hecho de que yo he pasado por ciertas cosas le puedo aconsejar, y que sería sabio escucharme porque he pasado por ese camino. Y mis hijos me han escuchado bastantes veces decirles: déjame ser tus ojos, ¿verdad? Y ver por ti las cosas que tú no puedes ver, porque me encuentro en otra situación o otra etapa en mi vida. Puedo ver cosas que tú no puedes ver todavía, y porque me tengo que ocupar en ti requieres bastante tiempo, energía y sacrificio para que él llegue a hacer lo que él debe hacer. Y Dios nos está pidiendo a nosotros ocuparnos en nuestra salvación, y nos está diciendo precisamente lo mismo, que es valiosa nuestra salvación. Y dice que muchos la descuidan. Se necesita cuidar, porque hermanos, nuestra salvación se puede descuidar, y dice la palabra de Dios que cuando la descuidamos comenzamos a deslizarnos. Dice Hebreos 2:1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Que cuando yo nomás dejo a mi hijo que él haga lo que él quiera, que él haga las cosas a su manera, nomás lo dejo que nomás esté en su iPad, déjame en paz, ve YouTube si quieres, pero nomás déjame en paz. Que él por naturaleza no va a buscar retarse a él mismo, no va a buscar, ¿verdad?, a crecer, no va a buscar cómo puede mejorar, qué puede leer para alimentarse, para fortalecerse. No. Él, como cualquier otra persona, va a buscar el camino con menos resistencia, ¿verdad? Y va a querer nomás dedicar y pasar tiempo haciendo nada más que nomás pura diversión.
porque eso es lo fácil. Papi no me está prestando atención, no me está vigilando, así que quiero ver este video, y este video, y este video, y este video, y este video. Pasan 4 o 5 horas después. ¿Qué has hecho? Pues he visto videos. Porque su inclinación natural no es crecer, no es cuidarse, porque él no ve ningún peligro en que es lo que está viendo le está afectando emocionalmente, espiritualmente. Mi deber es cuidar de él y ocuparme en él. Por eso Dios me lo encomendó. Es una gran salvación. ¿Por qué? Porque somos salvos por un gran Salvador. Y porque un gran Salvador nos salvó, yo tengo que ocuparme en mi salvación. Es una una salvación tan grande. Somos salvos, es una salvación grande porque somos salvos a través de un gran precio: la muerte de Cristo. La salvación es tan grande porque somos salvos de un gran penal. Hubiéramos sufrido una eternidad en el infierno. Pero es que vemos la salvación como algo que hemos recibido y no como algo de que nos ha rescatado de algo peor, algo terrible. Nomás pensamos, yo recibí a Cristo, pero no pensamos, Cristo me rescató de las manos del infierno. Iba a terminar ahí por toda la eternidad. Como algo grande no es considerado grande, naturalmente no le prestamos atención y lo descuidamos. Si no lo consideramos grande, cuidamos de él cuando es conveniente, en lugar de ser comprometido a él. Yo puedo ver a mi hijo como que nomás es bonito decir que soy padre, pero con que no me pida nada. Y le puedo decir a todos, hoy yo tengo hijo, yo tengo hijos, pero sin tener que reconocer que él necesita un padre y reconocer de que él necesita mi compromiso, no nomás mi presencia cuando es conveniente. Cuando yo me comprometo a él y su cuidado, él va mejorando, él va a ser retado a crecer, él va a madurar, él se va a desarrollar porque me ocupo en él. Hermanos, nuestra salvación, nosotros no estamos creciendo en muchos casos en nuestra salvación, no estamos creciendo como cristianos porque no lo vemos como algo valioso. No entendemos de que la salvación nomás porque ya la tenemos, que no es lo suficiente. Bueno, Dios ya me rescató del infierno, ahora yo estoy bien. No, dice el Señor, tienes que ocuparte en tu salvación. Tienes que cuidar de ella, es valiosa, tienes que invertir en ella. Tienes que ahora dedicarle tiempo. Hermanos, cuando nos ocupamos en la salvación, meditamos en ella. ¿Cuántas veces has pensado en tu salvación? Que tienes una nueva naturaleza por tu salvación. Que tienes una nueva vida por tu salvación. Que tienes acceso a nuevas fuerzas por tu salvación. Que eres hijo de Dios por tu salvación. Eres siervo de Dios y ya no del pecado por tu salvación. Tenemos acceso directo a Dios por tu salvación. Somos aceptos por Dios por tu salvación. Somos apartados por Dios para su uso por tu salvación. Tenemos paz por nuestra salvación. Cada necesidad será suplida por nuestra salvación. Hermanos, ¿cuántas veces has meditado en tu salvación? Y todo lo que ahora tienes por tu salvación. ¿Te has desarrollado en tu salvación? Porque eres salvo. Ahora eres alguien que habla diferente. Hermanos, muchas veces no estamos pensando diferente. Ya no hablamos. Hubo un tiempo al principio cuando comenzamos a reconocer que tengo que hablar diferente y porque el Espíritu Santo me estaba trayendo convicción, pero muchos de nosotros, hermanos, estamos retrocediendo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué estamos deslizando? Porque no estamos cuidando nuestra salvación. Y ahora estamos hablando como antes, usamos palabras que son similares a malas palabras, pero decimos, no, pero no son las palabras, pero casi. ¿Por qué queremos siempre caminar más cerca a la línea? ¿Por qué queremos usar palabras que suenan como palabras que no debemos estar usando? ¿Sabe por qué? Porque ya no estamos cuidando nuestra salvación. En realidad no nos interesa si lucimos como alguien que no es salvo. Desarrollarnos en nuestra salvación. Tenemos que ocuparnos para poder desarrollarnos.
de que, hermanos, a propósito, dedico tiempo para que la palabra de Dios me sature a mí. Hermanos, yo sé que, cómo se repite el pastor, pero yo digo, hermanos, hablamos y conocemos no solamente una escena, sino escena tras escena tras escena de películas, y las podemos citar así. Pero Biblia, batallamos, más o menos así dice. Pero ¿cómo sabemos citar a Nacho Libre? A él sí lo podemos citar. A él sí podemos decir todo lo que él dice, ¿verdad? Escena tras escena. Pero Dios, ahí sí luchamos. ¿Por qué? Porque no estamos ocupados en nuestra salvación. Estamos ocupados en el mundo que nos rodea, pero no en nuestra salvación. Donde, hermanos, nos fascina abrir la Biblia. No nos ocupamos. Y dejamos que nuestro terreno espiritual se vaya echando a perder. Y hay hierbas creciendo. Y se está echando a perder. Desarrollarte en ella. Estás creciendo en tu salvación. Good job. Not yet. Stay right there. ¿Estás creciendo en tu salvación? ¿Te estás desarrollando? De que ahora estás tratando de pedir, Señor, ayúdame a aplicar tu palabra en diferentes instancias o ocasiones en mi vida. ¿Cómo puedo aplicar? ¿Cómo? Ahora, Señor, se me ha enseñado que no debo hacer esto, pero hay un principio bíblico por no hacerlo. ¿Por qué no hago ciertas cosas? ¿Es respaldado por su palabra, Señor? ¿Cómo podría respaldar mis hechos o falta de hechos con tu palabra? Medita en tu salvación. Tienes que ocuparte de tu salvación, desarrollarte en tu salvación, esforzarte en tu salvación. A ver, Señor, dice que debo de orar. You can sit down. Good job. Dice que debo orar. Entonces tomas el reto y aceptas el reto. Ok, Señor, dices que cuando ore, que debo de irme al aposento alto de un lugar, ¿verdad? O mi cuarto, o un lugar, ¿verdad? Donde estoy en privado para orar. Estás practicándolo, esforzándote en las disciplinas de la cual habla la palabra de Dios. Ocuparte en tu salvación, es tu salvación. Te estás ocupando en aplicar lo que la palabra de Dios dice. El otro día estaba escuchando una entrevista en la radio de una pareja que estaba dando su testimonio, y la pareja que los estaba entrevistando dice, pues a lo que escucho de ustedes, lo que he visto, la razón que su matrimonio se ha desarrollado, ha crecido, ha mejorado, es porque sencillamente cuando ustedes aprenden algo nuevo de la Biblia, tratan de nomás aplicarlo. Y la pareja dice, sí, precisamente esa ha sido nuestra filosofía. Aprendemos algo nuevo y tratamos de buscar maneras para aplicarlo. No es nada profundo, hermanos, sino nomás ocupándose en su salvación. Hay mucho más que hacer en nuestra salvación. La razón que estamos aburridos, hermanos, porque estamos descuidando nuestra salvación. Es tan sencillo así. Dios nos llama a ocuparnos, estamos descuidando. Esfuérzate en tu salvación. Intenta algo nuevo. Jóvenes, I don't know how to read Spanish, so I'll just bring my English Bible to the Spanish service. Mira, pues, los que no me entendieron, estaba remedando a algunos jóvenes, ¿verdad? Yo no entiendo español, así que voy a traer mi Biblia en inglés. Así es lo que dije más o menos. Pero ¿cómo vas a aprender si no comienzas a traer tu Biblia en español? Tienes que esforzar en tu salvación. Voy a tratar de comparar lo que dice con lo que dice en español y comenzar a buscar palabras que no entiendo en el diccionario. Hermanos, es lo que yo hice. ¿Cómo batallaba para leer la Biblia en español? Podía pronunciarlo, pero no sabía no tenía ni la mitad de idea de lo que estaba diciendo. Tenía que buscar el significado de palabras. Y ¿sabes lo que estaba haciendo? Ocupándome en mi salvación, por el beneficio de mi salvación. No que voy a ser más salvo o menos.
Lo que estoy diciendo es que Dios me dio la salvación preciosa. Ahora es mi deber desarrollarme en ella, ocuparme en ella. ¿Qué más puedo hacer en ella? En esta salvación que yo he recibido. Todavía, ¿verdad? Has ayunado. Has tratado, intentado a memorizarte más que un versículo, un capítulo. Has tratado de compartir tu fe, esforzarte en tu salvación, conocer más de tu salvación, leer y estudiar acerca de qué dice la Biblia acerca de mi salvación. Soy más que vencedor. ¿Por qué? ¿Cómo? Hablar de tu salvación. ¿Por qué nos da pena hablar de nuestra salvación? Pablo dice pues, sencillamente, mira, ocupados de nuestra salvación con temor y temblor, con esa reverencia, igual como una criatura que el doctor te da. Yo me acuerdo cada vez que yo recibo uno de mis niños, mis hijos, en mis brazos, siento ese gran peso. Ahora cae sobre mí criarlo. Es una gran responsabilidad. No es cualquier juego. Ahora yo tengo que asegurarme que ella llega a ser la persona que Dios, depende de mí, le está pidiendo a él o a ella. Y me tengo que ocupar en ellos. Te estás ocupando de tu salvación. Hermanos, la herencia espiritual está comenzando con nosotros. En mi caso, conmigo y mi esposa. Yo no puedo decir que, yo me acuerdo que mi abuela me leía las escrituras. Yo me acuerdo que el hijo de hermano Kershaw me compartió una vez de que cuando ellos llegaban a la escuela y abrían su lonche para comer su lonche, cada día, todos los días, encontraban una notita con un versículo diferente. De parte de su papá, hermano Kershaw, que les dejaba una notita con un versículo para ese día. Wow. Pero él les estaba dejando un legado espiritual. Hermano Kershaw estaba ocupado de su salvación. Es mi deber ocuparme para poder dejarle algo a mis hijos. Y que ellos se encarguen de ocuparse para dejarle algo a sus hijos. Pero la única manera de que eso va a suceder con ocuparnos. No ver la iglesia como algo de que, ¿verdad? Huir. Unos quizás piensan nomás en cuanto tenga 19 años, en cuanto salga de la casa ya no voy a regresar a la iglesia. Qué triste. Qué triste. Si yo no tuviera ministerio, yo no estuviera llegando a la iglesia, pues, ¿por qué estás sirviendo entonces? Ocúpate en tu salvación. Proverbios 24:30 dice esto. Aquí está hablando Salomón, dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Perezoso y falto de entendimiento, no entendía lo valioso de que era su propiedad. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Lo que está diciendo es de que este campo no llegó a esa condición de un día al otro. Fue descuido de día tras día tras día. Un poco de sueño, hoy tengo mucho sueño, no puedo orar con ellos. O no tengo tiempo para lectura. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, que viene despacio, pero viene. Y tu pobreza como hombre armado. Y se va a venir poco a poco, pero cuando llega, va a llegar con mucho poder.
que Dios nos diera la capacidad de poder ver con unos ciertos lentes, o como dicen, ¿verdad? Gafas, para ver el mundo espiritual de nuestro hogar. ¿En qué condiciones encontraríamos nuestros hogares? Se podría ver espinos, ortigas cubriendo la faz de nuestra casa. Un cerco que dice el Señor que buscaba y busca a un hombre para ponerse en la brecha del cerco, para proteger y defender. Dice, la cerca de piedra estaba ya destruida. Ya no había una brecha, no había cerco. Ya nadie está protegiendo, cuidando, defendiendo el hogar en oración, con la espada del Espíritu. No, ya no se está ocupando la salvación. Y miré y puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Lo que está diciendo es que no puedo dejar que lo mismo suceda en mi caso. Nos da sueño ahora, nos da sueño mañana, y poco a poco nomás descuidamos. ¿Por qué? Por no ocuparnos. Y a veces requiere desveladas, a veces requiere madrugadas, en momentos menos esperados, ¿verdad? Pero la realidad es que tenemos que ser activos, no pasivos. Ser consciente que a veces se requiere más atención que otros. Hermanos, si ha crecido, ha aumentado los pleitos en tu hogar, quizás no te estás ocupando en tu salvación. Si eres más impaciente que paciente, quizás no estás ocupado en tu salvación. Si te frustras más fácil, quizás es porque no estás ocupado en tu salvación. Si no te da deseo y no tienes sed para las cosas espirituales, quizás no estás ocupado en tu salvación. Si en realidad no ves la importancia, necesidad de tomar tiempo y pasar tiempo en la palabra de Dios, quizás no estás ocupado en tu salvación. Quizás si tú lees y dices, bueno, ya cumplí, pero en realidad pasaste tiempo con la Biblia, pero no pasaste tiempo con Dios, no estás ocupado en tu salvación. Donde reconoces de que yo necesito que pensar en lo que estoy leyendo y preguntarme cómo se aplica a mí en este momento, qué puedo aprender de Dios, qué cualidad, qué aspecto de Él. Quizás es tiempo de ocuparte en tu salvación, reconocer de que yo necesito estar conectado a la fuente de vida, reconocer, Señor, yo necesito más de ti que lo que yo pienso que necesito del mundo, porque muchas veces lo tenemos todo al revés y pasamos tanto tiempo en el mundo y tan poco tiempo con el Señor, y no estamos ocupados en nuestra salvación. ¿Y cómo se encuentra nuestra situación espiritual? Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y falto de entendimiento. Y ahí está el problema. Somos perezosos y no entendemos cómo es la situación. ¿Lo puedo descuidar un poquito más? No. Ocúpate en tu salvación. Ocúpate. Hay un cerco que edificar. Hay hierbas que sacar de tu vida. Hermanos, es tiempo de discernir qué es lo que en realidad necesitas en tu vida y qué no necesitas. Está bien si no luces como el mundo. Y no solamente en nuestras vestimentas. Lo que estoy diciendo es que también en nuestras actitudes y pensamientos y mentalidades y filosofías, que no es de que tenemos que pensar como ellos. Lo que estoy diciendo es que debemos de pensar bíblicamente, pero eso solamente va a suceder cuando nos ocupamos. Requiere tiempo, hermanos, ocuparnos. Ocúpate con meditar en tu salvación, desarrollarte en tu salvación, esforzarte en tu salvación, conocer más de tu salvación, hablar de tu salvación. ¿Por qué? Porque es valiosa. Porque tu salvación lo necesita. Se necesita cuidar, más bien. Se requiere inversión. Se necesita actividad. Y requiere que te enamores de tu salvación. Cuando nos ocupamos, hermanos, comenzamos a valorar lo que Dios valora.
Si tú no estás de acuerdo con Cristo y la Biblia en algo, es porque tú estás mal. Dios no se ha equivocado. Si Dios dice que algo es importante y tú no lo crees, tú estás mal. Y estás pensando contrario a lo que es Cristo. Y tienes una mente de anticristo. Hermano, ocúpate. Ocúpate. Tú eres el único representante de Cristo que muchos van a conocer. Ocúpate. Estás ocupado en tu salvación. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos,